Shalom, shalom, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena semana. Pues nuevamente estamos aquí otra semana más con la ayuda de Hashem. Gracias a Hashem estamos una semana más aquí otra vez estudiando, leyendo lo que es la Parashá Hashabua, la porción semanal. Y en esta semana vamos a leer acerca de la Parashá Baigash, que significa se acercó. ¿Quién se acercó? Pues Yehudá. ¿A quién? A Yosef, al virrey de Mitzrayim, al virrey de Egipto. Esta parashá está en Bereshit 44:18 al 47:27 o Génesis 44:18 al 47:27. La semana pasada leímos acerca de los hermanos de Yosef que habían ido o habían descendido. Dos parashot anterior leímos o aprendimos acerca de por qué siempre decimos cuando hablamos de Misraim descendieron a Egipto o bajaron a Egipto. Entonces leímos acerca de eso, de que los hermanos de Yosef habían descendido a Egipto, a Misraim, eh, por busca comprar alimentos, porque había una hambruna mundial en donde la situación ya estaba insostenible y su padre Israel los manda a comprar porque se sabía por todas partes de que Misraim era el único lugar, el único país, el único gobierno que tenía alimento en abundancia y que estaban vendiendo eh, eh, para todos, pues entonces van y estando ahí, pues si recuerdan lo que pasó, que al final los tienen como espías, Yosef los reconoce, ellos no reconocen a Yosef por sus vestimentas, por su apariencia. Habían pasado 22 años, ya de un muchacho era ya un adulto, un hombre. Entonces, em, vienen y le mencionan que son dos hermanos, pero que uno había desaparecido y que el otro se había quedado con su padre. Y mencionan a Benjamín. Entonces hacen un problemón y Yosef ordena, o el virrey, por decirlo así, ordena de que se quede uno como garante de que están diciendo la verdad y que vayan por el muchacho, o sea, Benjamín, y que si no traen a Benjamín no volverán a ver su cara más, o sea, no les va a vender comida. Y regresan y se queda él con Shimón. Y en la parashá anterior hablamos por qué escogió a Shimón y no escogió a otro. Luego eh, su papá, pues sí, Israel se pone un poco disgustado porque ¿por qué tuvieron que mencionar que tenían otro hermano? Y ya me quedé sin uno, ahora me podría quedar sin otro de los hijos de la amada, pues de él, que era Rachel. Tratan la manera de sostenerse lo más que pueden, de aguantar lo más que pueden para no tener que regresar, pero pues llega el momento en que se pone duro y él les dice otra vez regresen. ¿Por qué? Porque ya hizo cálculos de que los alimentos ya dentro de poco se van a acabar, lo que habían ya traído. Recuerden que cada uno trajo su saco, un saco para todos. Entonces, pero le recuerdan a él de que el virrey había dicho que si no llevaban a Benjamín no les iba a vender. Y al final es que como que Israel no quiere, pero Judá se mete y él queda como garante y le dice, si yo no te lo traigo, toda la responsabilidad va a caer en mí. Y así es como Israel permite que Benjamín viaje con ellos y descienden a Egipto, bajan y ya cuando ya van por irse, bueno, aparte de que el virrey hace una cena con ellos y todo, allá que están por irse o se van, los manda Yosef, manda a uno de su confianza y había puesto la copa de él en el saco de Benjamín y ya los detienen cuando ya han viajado un poco y ya les dicen de que la copa del virrey ha desaparecido y ya dicen ellos, nosotros no somos ningunos ladrones, pero en la copa, en el saco que encuentres la copa, ese que quede como sirviente
del virrey, y así es como encuentran en el saco de Benjamín la copa. Y se hace un problemón porque aparte de lo que le dijeron a Israel, su padre, de que no iban a permitir nada de eso, no quieren ellos volver a pasar otra vez la catástrofe, el error, la culpa que han tenido por 22 años de lo que hicieron con Yosef. Ellos todavía mantienen esa culpa de año tras año pedir perdón, pero pues la culpa seguía ahí. Y ver a su padre 22 años sufrir la ausencia de su hijo querido, amado, especial que tenía Israel, por decirlo así, no querían volver a pasar eso. Entonces se regresan todos a hablar con el virrey y ver qué pueden hacer para poder ajustar eso y ver cómo hacen para que Benjamín pueda ser absuelto de culpa. Aparte que ellos sabían que no había sido así, no como que había sido una trampa, porque pues nadie se lo puede imaginar. O sea, ellos tenían principios, valores. Aparte de eso, las enseñanzas que habían recibido de parte de su padre Israel, de su abuelo Isaac y de su bisabuelo Abraham. Entonces era imposible que ellos tuvieran esos valores. Entonces vamos a empezar a leer la parasha. Vaigash se acercó, pero antes una parte que siempre leemos antes de empezar a leer. Y dice, al final dice de la sidra anterior, Benjamín era un ladrón, capturado infraganti con la copa del virrey. Él y sus hermanos se encontraban humillados, dice, a la merced de un hostil y enfurecido déspota egipcio, quien había dictaminado que Benjamín había de permanecer en Egipto como esclavo, mientras que sus hermanos quedaban en libertad para regresar con su padre. O sea, él les dijo, no, ustedes se pueden ir, no hay ningún problema, ustedes se pueden ir, pero él no se puede ir porque en el saco de él fue que se encontró la copa. Pero nadie, ninguno de sus hermanos lo iba a abandonar. Entonces, como dijimos en la parasha anterior, Yosef más que todo estaba como probándolos a ver si en verdad habían hecho tikkun, si en verdad habían hecho la rectificación de su falta, si en verdad habían cambiado, si en verdad ya eran diferentes, si ya no tenían ese tipo de pensamientos. Acuérdense que en 22 años puede cambiar muchas cosas, y en medio año, en un año podemos cambiar tantas cosas, ya no digamos en 22 años. Entonces nuestros comportamientos de nuestra juventud no van a ser nuestros mismos comportamientos de nuestra vejez, por decirlo así. Entonces yo yo me analizo y me estudio yo mismo, y mis comportamientos de 17 años, de 16, 15, 18, igual 20, no son los mismos que tengo ahora. Bendito Hashem, ahora tengo 35 años. Entonces estamos hablando más de 15 años de diferencia, ya no digamos 22. Entonces no van a ser los mismos. Claro, hay personas que no cambian nada, idéntico, pero hay otras que sí. Entonces me refiero a cosas negativas o a cosas que podamos haber hecho mal en el pasado, o cosas que por nuestras mismas actitudes, nuestra misma juventud, nos hacen hacer faltas que ahora ya adultos miramos y podemos decir cómo lo pude haber hecho, o por qué dije esto, por qué hice lo otro. Entonces ahora, 22 años después, Joseph lo que quería era ver si ellos habían cambiado, tratar la manera de hacerlos sentir a ellos un poquito de culpa por lo que habían hecho, y recordarles lo que habían cometido, por si ellos no habían pedido perdón, que en ese momento ellos rectificaran ese error y no siguieran con sus vidas con lo que pasó en el pasado, porque Joseph ya había entendido que, o sea, todo era plan divino, que Hashem así lo había decretado para lo que ahora está pasando. Entonces, como lo he dicho siempre, como lo hemos hablado,
En el momento nosotros no entendemos, en el momento nosotros no comprendemos, en el momento nos aferramos a que todo es malo, que todo es negativo, que todo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? En el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, en el momento difícil, lo único que hacemos es reclamar, renegar, entristecernos, llorar, enojarnos en ciertas ocasiones, y muchas cosas que hacemos que en el momento no vemos. Entonces, por nuestra falta de emuná, por nuestra falta de educación, por nuestra de educación de Torah, o de falta de entendimiento, falta de enseñanza que no la tenemos, entonces por falta de todo eso es que nosotros actuamos y hacemos las cosas más difíciles, porque al momento de la prueba, cuando venga, no importa lo difícil que sea, lo grande que sea, pero igual si tú tienes una prueba, si esa prueba te llegó es porque Hashem sabe y confía en ti que tú puedes salir adelante de esa prueba. Hashem no te va a poner pruebas o no te va a poner una situación en la que Él sabe que tú vas a fracasar. Si fracasas es porque tú lo quieres, pero Hashem sabe, Él tiene la confianza en ti, sabe que tú lo puedes hacer. O sea, Él no te va a poner una carga que no puedas cargar o sostener o llevar. ¿Por qué digo de que si hacemos las cosas difíciles por nuestra culpa? Por lo mismo que les estoy diciendo, de que nos enredamos más nosotros, o sea, en el momento, porque recuerden que entristecernos por lo que nos pasa, llorar por lo que nos pasa, enojarnos por lo que nos pasa, es parte de, por decirlo así, de ser mal agradecidos o parte de falta de emuná, de fe. ¿Por qué? ¿Por qué mal agradecidos? Porque estás despreciando la oportunidad que Hashem te está dando. ¿La oportunidad de qué? La oportunidad de ser mejor, porque les he dicho, cuando tú pasas una prueba, cuando tú la sobrepasas, hiciste un cambio, subiste de nivel, tú no lo ves tal vez, pero tú ya no eres el mismo que antes, porque esas pruebas que antes se te hacían difícil, te llega ahora otra vez de diferente forma, pero con lo que has aprendido las sabes superar, y lo que estamos aprendiendo ahora las sabes manejar, las sabes comprender y tratas de darle vuelta. Tal vez no la pasaste 100%, pero la pasaste el 50%, porque tal vez sí pudiste sentirte mal, sentirte incómodo poquito, pero en el momento vienes y dices, no, es una prueba. Me calmo, me relajo, pienso, dejo que vayan pasando los minutos, las horas, ya voy a encontrar la respuesta. Le pido a Hashem que me ayude a que pueda saber qué es lo que está pasando. La encuentras y la pasas. Entonces, chollaste, por decirlo así, como decimos nosotros, pero la pasaste. Entonces, ya después esa prueba te va a volver a llegar, pero ahora ya la agarras mejor. Y así es, o sea, como dicen, la práctica es el maestro. O sea, estamos siendo a prueba constantemente, y entre más luchamos, entre más seguimos, entre más tratamos de cambiar esos malos aspectos, de que cuando venga algo todo es negativo, todo es malo. No, nada es malo. O sea, todo es para bien. Al final, todo es para bien. Como les he dicho, que dice, no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Y se repite, no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Entonces, solo hay que tener la fe que todo es para bien. ¿Por qué para bien? Porque son pruebas, son situaciones. ¿Vale? Podemos ver el caso que o sea, leemos la parte donde pasa todo, de que él sueña y lo tienen de menos y lo tienen así, lo tenían como loco, y hasta le ponen mala fe, que cuando leímos dos parashot anterior que dice que no le podían hablar pacíficamente. O sea, media vez llegaba él y preguntaba algo, le hablaban pesado. Entonces, en ese momento, pues Yosef pudo haberse sentido mal, que mis hermanos no me quieren, porque siempre me maltratan, porque siempre me hablan mal, y los otros no, y para qué viene este, que no sé qué, que vámonos de aquí, que no nos... O sea, un conflicto. Entonces nosotros mismos creamos esa situación incómoda, y tanto esto es como en la familia, como en los trabajos, como con las amistades, como en cualquier lado se crea algo así. Entonces de nosotros depende cómo hacemos que se siga friccionando esa situación, o soltamos para que podamos sentirnos diferentes. Porque yo he tenido situaciones complicadas en los trabajos antes, ahora todavía,
con un jefe, con una jefa, con un conocido, con una conocida, eh, con las herramientas de trabajo, etcétera. O sea, tanto yo como usted, yo sé que todos tenemos situaciones de toda índole. Entonces, pero está en nosotros si nos enfrascamos a amargarnos la vida, si nos enfrascamos a estar echando la culpa siempre a las otras personas, nos enfrascamos a todo ese sistema, entonces nunca vamos a salir de nada. Entonces lo que se hace es seguir trabajando, darle gracias a Dios, nos está haciendo más fuerte, se descubre la verdadera apariencia de las personas, de los jefes, tú tienes más cuidado, tú eres más precavido, aprendes a no confiar en el ser humano, sino que únicamente solo de Dios. O sea, empieza, tú agarras las cosas diferentes, o sea, dale la vuelta, no tienes por qué estar siempre con lo negativo. Y no ponerle mala fe a la gente, o sea, la gente no va a cambiar. Eso es una cosa que tenemos que aprender, de que nosotros no podemos tratar de hacer cambiar a la gente, porque la gente no va a cambiar, ni nuestra familia, ni nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros tíos, nadie va a cambiar. Ellos van a cambiar cuando ellos quieran cambiar. Pero yo puedo brincar, yo puedo gritar, yo puedo hacer un millón de cosas para que cambie la gente y no lo va a hacer. Yo voy a cambiar, yo sí puedo cambiar ya. Yo puedo decidir por mí ya, decir yo voy a cambiar hoy, yo voy a cambiar esto hoy, o por lo menos decir yo voy a tratar de cambiar esto hoy, ya, ahorita. Entonces yo decido si lo quiero hacer después, o sea, yo puedo mandar en mí, pero yo no puedo mandar en la otra gente que cambie. Entonces, la gente va a cambiar cuando ellos quieran o cuando se den cuenta, porque tú les puedes decir sus errores o sus faltas o lo que te hace sentir mal, pero mientras ellos estén dispuestos a seguir creyendo que ellos están haciendo las cosas bien, aunque tú digas las cosas, no lo van a ver. Entonces, eso es lo que pasa aquí, pero si miramos toda esa situación, ahora, toda esa situación que hicieron en el pasado, ahora se está viendo que era para bien. Entonces no entendieron nada, no comprendían nada, solo tenían que haber sabido que al final iba a ser para bien. Difícil es, no es fácil, es muy difícil tratarlo de entender, por eso no hay que comprenderlo ni tratarlo de entender, o sea, porque no se puede, porque los planes de Dios son tan grandes, son tan, por decirlo así, místicos que nuestros ojos o nuestra mentalidad son tan diminutos o tan insignificantes para el poder de Dios o los planes de Dios que no podemos entenderlo en el momento. Entonces, solo tratar la manera de aguantar y todo lo que viene de Hashem es bueno, nada es malo. Entonces, ahora estamos viendo que es para bien. Ya porque fue Yosef quien pudo, por la ayuda de Dios, que le dio el entendimiento para poderle descifrar el sueño a Paró. Y ahora Paró lo pone como virrey. Él es el que manda todo. A él da las ideas de qué es lo que tienen que hacer para prepararse para los años de hambruna. Ahora Yosef le está vendiendo al mundo. Egipto se está haciendo más rico. Y todo es para bien. Entonces, y ya vamos a ver más todavía acerca de eso. Entonces, en esta parasha y en todas, siempre hay una enseñanza y siempre vamos a ver de que Hashem siempre obra, que Él no te abandona. Aún dice en los momentos más difíciles, ahí estoy yo, dice Hashem. Entonces, aguantar, tratar la manera de no decir nada, porque acuérdense que la palabra tiene mucho poder, tanto si tú hablas cosas negativas como positivas. Entonces prefiero hablar cosas positivas para que en mi vida hayan cosas solo positivas. Entonces, y seguimos y dice, a la merced de su hostil y enfurecido déspota egipcio, quien había dictaminado que Benjamín habría de permanecer en Egipto, dice, como esclavo, mientras que sus hermanos quedaban en libertad para regresar con su padre. Todos los hermanos, dice, se quedaron estupefactos, o sea, asombrados, o sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué está pasando aquí? Pero Yehudá fue el único, dice, que se atrevió a arriesgar la vida para interceder por su hermano. Su discurso fue simple, controlado y respetuoso, pero a la vez, dice, elocuente, emotivo y firme. Yehudá presentó su petición sin mostrarse obsecuente.
no podía objetar la justicia del veredicto. ¿Por qué? Porque la copa sí había sido encontrada en la bolsa de Benjamín. En cambio, se ofreció él mismo como esclavo, sin percatarse de que le estaba hablando a la mismísima persona que una vez le había vendido por esclavo. O sea, ahora él se estaba dando por esclavo, sin percatarse que él había dado por esclavo al que él ahora se está entregando como esclavo. ¿Sí entienden? O sea, porque fue él de la idea de que lo dieran como esclavo. Entonces, cuando lo vendieron a la caravana de los ismaelitas, eh, entonces él fue el de la idea de dar esclavo a Yosef. Ahora él se está dando como esclavo al que él dio como esclavo. Sin percatarse, dice que le estaba hablando de... El Midrash enseña que los hermanos retrocedieron cuando Yosef y Yehudá se encararon, dice. O sea, porque fue cuando ya se encararon. O sea, ahí hubo dos fuerzas. Y fíjense que eh, quiero tener cuidado con esto porque hay muchas personas en muchos lugares que han mal interpretado y mal entendido lo que es estas fuerzas. Voy a tratar de hablarlo lo más literal, lo más, no sé cómo hacer, pero quiero aportar acerca de eso, sobre Yehudá y Yosef. Estas dos fuerzas no es que solo aquí, en este momento, está sucediendo esto y ya luego vamos a ver, se solucionó el problema, lloraron, se amaron, se quisieron, se besaron y comieron y se olvidó. No, hay algo más. Esa es una interpretación mía, ¿ok? Es un punto de vista mío, porque han escuchado acerca de la profecía de Yirmiyahu, de Jeremías, acerca de las dos casas de Israel, la casa de Yehudá y la casa de Yosef, la casa de, por decirlo así, Judá y José, pero que dice de que miró que había una rama y que había agarrado una rama, pero esa rama eran dos ramas, pero que al final sería una en su mano, en la mano del quién, del Mesías, de Hashem, no sé. Les estoy diciendo yo, o sea, pero ¿por qué? Porque son dos ramas. Entonces la rama de Yehudá y de Yosef habla de las dos casas de Israel. Entonces, ahí se toca ese punto de estas dos casas muy importantes. Y luego hay otra donde el primer rey de Israel fue Saúl, y él era de la tribu de las tribus de Yosef, y luego por lo que pasó, por lo que hizo y todo eso, Hashem le quitó el reinado, pero a él se le había dado el reinado, para él y toda su descendencia, toda su generación después de él, pero por desobediente. En ese momento, o sea, ahí no estamos hablando de dos casas, ni no, estamos hablando de todas las tribus, pero se escogió a él como el primer rey de Israel. Pero por su desobediencia lo perdió todo. ¿Y a quién buscaron después? ¿A quién encontró Hashem para darle el reinado? A David. David, descendiente de la casa de Judá. Entonces ahí ya hubieron dos choques, dos reyes. Uno de un lado, estamos hablando de Yosef, ahora del otro lado de David. Y ya Hashem vino y le hace la promesa a David y que después de toda su descendencia y por medio de esa línea es que va a venir el Mesías. Imaginen qué tribu muy importante. Entonces, estos choques de estas dos casas, ya ve que hablan, bueno, no sé si han escuchado, pero hablan acerca hablan del Mesías Ben David, del Mesías Ben Yosef. El Mesías Ben Yosef lo toman como un Mesías sufrido o así, y el Mesías Ben David ya es el que va a reinar, que al final de los días, al final de los tiempos,
Es algo que no comprendemos, no entendemos en este momento. O sea, es algo tan grande, o sea, estudiarlo con tanta dedicación, delicadeza, porque es peligroso en el sentido de que podemos decir o entenderlo de mala forma. Como les he dicho, que hay sectas o hay lugares o hay comunidades que hablan y han metido y han mezclado todo esto de las dos casas, y nosotros somos de una y aquellos son de otra, pero ellos no entienden por qué tienen el verbo. O sea, unas cosas, unos disparates. Entonces yo nomás quiero tocar eso, de que quiero dejarles a ustedes entender de que prestemos atención y que desde este momento empezamos a ver esas dos fuerzas, Yosef como virrey y Yehudá como el futuro linaje del Mesías. Entonces, que de esa línea viene el Mesías. Entonces, pero siempre han estado los dos. O sea, cuando las tribus son separadas, que 10 tribus se van para un lado cuando son esparcidas, cuando ya viene y ya Hashem los deja por sus lados, por sus modos, y vienen y conquistan Israel y todo eso, muchos años después. eh, la casa perdida de la casa de Israel, que le llaman así, las ovejas perdidas, es la denominan como de tribu o la casa de Yosef. Y la tribu que se pudo mantener o que regresó, que es la tribu de Yehudá y la mitad de Benjamín, es la que le llaman la casa de Judá, que se quedó, y por eso judíos. O sea, generalizaron judíos para todos. Entonces, son dos fuerzas, son dos casas, son dos que todos entran en ellos. Entonces, estoy leyendo esto y empiezan a meterse cosas en mi mente y en mi cabeza de acerca de estas dos fuerzas, de estos dos poderes que hay. O sea, y de esto hay mucho más, mucho, mucho, mucho más. No lo vamos a tocar ni no viene al caso, pero nomás quería dar esos puntitos, lo más suavecito que pude hacer, para darles a entender acerca de estos dos seres, de estas dos fuerzas, de estas dos casas, de estos dos poderes, que hay mucha profecía de ellos y hay muchas cosas que yo no sé o no entiendo, pero pues, es muy importante saber y ponerles mucha atención. Entonces dicen que sus hermanos se asustaron cuando se encararon, o sea, porque Yosef, a pesar de que era mucho menor que Yehudá, pero el poder que él tenía, no solo porque era virrey, sino intelectual, o sea, de actitud, de fe, de fuerza y todo eso, o sea, no era cualquier persona tampoco. Entonces, y Yehudá, pues ya ni hablemos. Miren, dice el Midrash. Enseña, dice que los hermanos retrocedieron cuando Yosef y Yehudá se encararon, dice, porque sintieron que este era un choque no solamente entre dos hombres fuertes, ¿ok?, sino entre dos filosofías antagónicas. Finalmente, ambos contrincantes triunfaron, o sea, al final los dos triunfaron, o sea, ninguno perdió, o sea, al encararse. Porque tanto, dice, Yosef como Yehudá y las ideas que representaban siguieron siendo parte integrantes del pueblo judío. O sea, no hablan solo de un lado, solo las de se tomó, no, las ideas de los dos siguieron siendo parte del pueblo judío. Dice que la Torá dice que Yehudá se acercó a Yosef en el versículo 18, lo cual según el Zohar y el Midrash significa que Yehudá se adentró en lo más recóndito del alma de Yosef. En el corazón de Yosef yacía el plan de ocultar su identidad hasta el momento indicado, cuando les revelaría que era su hermano. Pero Yehudá entrelazó elementos narrativos, una súplica apasionada y argumentos elocuentes con tanta eficacia que pudo sonsacarle el secreto a Yosef.
Entonces la noticia quedó por fin al descubierto, no solo que estaba con vida, sino que además aún era su hermano, con todo el amor y con toda la devoción fraternal que esa palabra implica. O sea, que no aparte que solo estaba con vida, o sea, puedo decir, yo no, yo soy José, estoy vivo, pero no mantenía ese rencor, ese dolor, esa riña o ese celo que pudo haber agarrado en todos esos años, sino que demostró que todavía era su hermano. O sea, que significa que todavía estaba ese amor, que todavía los quería y los quería proteger. No más que, como les digo, él quería ver y darse cuenta que sus hermanos habían cambiado, pero chocaron esas dos fuerzas ahí. Entonces dice, vamos a empezar ya a leer lo que es el texto en sí de la Torá. Entonces dice, se acercó a él Yehudá y dijo, te ruego, mi señor, porque aquí acaban de llegar, ¿ok? Acaban de llegar a donde él, llevaron a Benjamín porque en él se encontró la copa. Y vino Yehudá y él se metió y dijo, no, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Entonces te ruego, mi señor, que desea hablar tu siervo una palabra a los oídos de mi señor. A los oídos, ¿ok? Se quería, o sea, se quería acercar. Y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues como eres el faraón, imagínate, como eres el faraón, no eres el virrey, el faraón, o sea, porque era como el faraón. Mi amo preguntó a sus siervos diciendo, ¿acaso tienen padre o hermano? Y dijimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su ancianidad, joven, su hermano ha muerto, él quedó solo de su madre y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos, háganlo bajar hacia mí y yo pondré mi ojo sobre él. Y dijimos a mi señor, no puede el joven dejar a su padre, porque si llega a dejar a su padre, morirá. Porque dicen los sabios que cuando Rachel murió, Joseph consoló a, a Jacob. Pero cuando Joseph desapareció, según muerto, Benjamín consoló a Jacob. Pero ahora si no está Benjamín, ¿quién consolará? Tiene más hijos, pero ustedes saben, hemos leído el amor que él les tenía a estos tres. Pero dice, morirá. No se va a dejar consolar. Si antes saben que no se consoló, que leímos en la parashá anterior que dice que Jacob no se consoló porque, o sea, aunque estaba Benjamín ahí, pero ese dolor fue tan fuerte, y ahora sin Benjamín, perder a los tres. Porque si deja, morirá, dice. Mas dijiste a tus siervos, si no viene su hermano menor con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Y sucedió que cuando subimos donde tu siervo, mi padre, que le dijimos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, regresen, cómprennos un poco de comida. Pero dijimos que no podemos bajar, solo si nuestro bajar, lo que les dije, bajar, descender, cuando hablan de Misraim. Solo si nuestro hermano menor está con nosotros, bajaremos. Pues no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano menor no está con nosotros. Y dijo tu siervo, mi padre, y dijo tu siervo, mi padre, a nosotros, ustedes saben que 2 hijos me dio a luz mi mujer, me dejó uno y supuse, ay, ciertamente fue despedazado, pues no lo he visto desde entonces. Por eso, si llegan a llevarse también a este de mi presencia, y le aconteciese alguna calamidad, entonces habrán hecho descender mis canas con maldad a la tumba. Y ahora, si vengo a tu siervo, mi padre, y el joven no está con nosotros, dado que su alma está tan atada a su alma, ocurrirá que cuando vea que el muchacho no está, morirá, y habrán hecho descender tus siervos la ancianidad de tu siervo, nuestro padre, con dolor a la tumba. Pues tu siervo garantizó al joven ante mi padre, diciendo, si no lo traigo a ti, entonces habré pecado contra mi padre por toda la eternidad. Por eso ahora, por favor, permíteme que tu siervo se quede en lugar del joven como un siervo para mi señor.
y que el joven suba junto con sus hermanos. Suba, miren, están hablando de ahora de Canaán, de Israel. Porque ¿cómo he de subir ante mi padre si el joven no está conmigo? No sea que vea el mal que le aconteciera a mi padre. Quiero leerles acerca de eso porque habla acerca de el Likudei Sijot de Rabbi Menachem, el Rebbe de Lubavitch. Habla acerca de esos términos que ocupa Yehudá con respecto a su padre, hablándole a Yosef, que lo pone como siervo de porque supongamos de que el virrey no es Yosef, pues supongamos que fuera cualquier egipcio, o sea, cualquier persona, en ese momento que según no sabían que era Yosef. Entonces, sin autorización, está poniendo a su padre como siervo, o sea, de ellos, como sirviente, hablamos, digámoslo así. Entonces, quiero leerles acerca, creo que leí algo acerca de eso, porque ahorita que estoy leyendo me recordé de eso. Dice sobre el versículo inicial de la sección semanal que dice, y Judá se acercó a él, o sea, a Yosef, para intentar liberar a su hermano, o sea, Benjamín. Nuestros sabios dicen que en este acercamiento a Yosef, Yehudá estaba dispuesto a todo, dice, incluso a la guerra. ¿Por qué intercedió Yehudá tan enérgicamente por su hermano Benjamín? La respuesta está en las palabras del propio Yehudá a Yosef, como dice el versículo más adelante. Porque tu siervo fue garante del muchacho. Por eso. Es decir, que Yehudá había garantizado personalmente a su padre Jacob, que retornaría de Egipto trayendo a su hermano Benjamín, cueste lo que cueste. Y por eso estaba preparado incluso para la guerra con tal de liberar a su hermano menor. Ahora bien, ¿cómo consideraba Yehudá posible luchar contra Yosef cuando él y sus hermanos eran apenas unos pocos y tanto que Yosef era el gobernante que tenía todo Egipto bajo su mando? Cierto, dice, Yehudá era vigoroso, pero Yosef y sus hijos lo eran aún más. Como cuenta el Midrash, que cuando Yehudá y sus hermanos golpearon el suelo con sus pies de modo tal que toda la tierra de Egipto tembló, también Yosef mostró tener el mismo vigor al grado de que Yehudá exclamó, «Este es más fuerte que yo». Pues entonces, ¿cómo creía Yehudá poder librar una batalla contra ellos? El motivo de esta valiente actitud suya es el siguiente. En vista de que Yehudá había asumido sobre sí la responsabilidad de Benjamín, tal como le dijo al propio Yosef, porque tu siervo fue garante del muchacho para traerlo sano y salvo de regreso a su padre Jacob, sin considerar ni darse por satisfecho con que el resto de sus hermanos siguen intactos, se sacrificó por entero, arriesgando aún su propia vida incluso por el salvataje de un único niño judío. ¿Por qué tomó sobre sí la responsabilidad por este? Y este proceder de Judá es una enseñanza e instrucción moral para cada padre y madre sobre quienes el Altísimo encomendó la responsabilidad por cada uno de sus hijos. La enseñanza es que ellos deben tener Mesirut Nefesh, entregarse hasta el sacrificio, incluso por un único hijo, para evitar que le suceda lo que no debe ocurrirle a un niño. Y mediante el Mesirut Nefesh en la educación de nuestros hijos e hijas, de modo que éste sea al-Taharat HaKodesh, una educación puramente o santamente basada en la santidad de la Torah, sin ninguna influencia secular. Se llega a que se concrete en nosotros lo expresado en la conclusión de nuestra sección semanal, y ellos se fructificaron y más aún se multiplicaron incluso mucho.
Este es el comentario de Likudei Sijot. Okay. Entonces seguimos y dice: